Regresamos a Gente que Inspira, hoy conversando con Manuel Cedeño, presidente de Funda ASPI Venezuela, y además contándonos su historia dentro de una persona dentro de la condición con el espectro autista. Manuel, llegas adulto, se desarrolla toda esta etapa escolar y en el libro El niño que fui la pueden leer. Recuerdo que una de las que más me impactó precisamente fue la titulada El recreo. Pero llegas ya a la etapa adulta, donde finalmente llega el diagnóstico. ¿Cómo llega este diagnóstico? Digamos que decirse por casualidad. Yo en principio no busqué el diagnóstico. Ya yo había logrado gran parte de mis sueños, casa propia, tenía mi casa propia, mi familia. Ya creo que ya era graduado universitario, estaba a punto de graduarme en la universidad, tenía mi hija. Digamos que había... hacerme entender, había logrado creer que yo era una persona normal, vamos a decir, que podía ser funcional, que podía alcanzar mis sueños, y entonces ya esa parte, esa dificultad había quedado como atrás. Por supuesto que uno siempre tiene características, pero uno se concientiza, sabe las debilidades que tiene, trabaja para fortalecer y para superarlas. Entonces, era de mi vida, ya yo tenía esas dificultades casi olvidadas. Pero una vez, estando trabajando, mi papá me envió un WhatsApp diciéndome que mi sobrino tenía síndrome de Asperger. Yo cuando leí eso, bueno, me sorprendí, usted no tenía idea que era eso. Entonces, pero estaba en mi trabajo, yo me preocupé, comencé a preguntar si mi sobrino se iba a morir pronto, si podría llegar a casarse, si podría estudiar, si podía algún día, todas esas cosas me pregunté. Y cuando yo terminé mi trabajo, en mi jornada laboral ese día, me puse ya a las 7 de la noche a investigar en internet, busqué en Google síndrome de Asperger, enter y bingo, encontré gigas de información que hablaban sobre mí mismo, hablaban sobre cosas que ya yo tenía olvidada, que ya yo había superado con trabajo, con esfuerzo, con fe, pero me hicieron recordar el niño que yo era, todas las necesidades que tuve, incluso cuando era joven, cuando estaba conociendo a mi esposa, y yo veía todas esas respuestas, me veía retratado allí, impactante, y a mí me dolió, Katiuska, que yo encontrara esa respuesta. Yo en ese momento dije, ¿para qué yo encontrando esta respuesta ahorita, ¿de qué me sirve esto si ya superé muchas de las dificultades que tenía, si ya yo entendí que yo no soy un bueno para nada, como yo llegué a pensar? Y yo tenía muchas preguntas desde mi infancia, a las cuales he puesto que me había dado respuestas equivocadas, como que tenía algo contra mí, que estaba loco, que había nacido de sexo equivocado, y había pensado muchas cosas tratando de dar respuestas a las incógnitas que tenía acerca de mí y acerca de los demás, de mis dificultades. Y en ese momento estaba encontrando esas cosas. Yo decía, ¿para qué me sirve esto ahora? Cuando yo necesité, no las tuve. Y digamos que yo en ese momento lloré de la tesis y de la radio pensando en aquel niño. Yo decía, ¿acaso fui yo un malo para que Dios no permitiera que mis padres tuvieran este don y me dieran el apoyo que yo necesitaba? Y yo pensaba eso y me acostar ya en la madrugada pensando en esto y triste por esto. Al día siguiente me desperté tarde porque me acosté de madrugada, y lo primero que comencé a pensar que no importaba, ya yo había superado muchas cosas, no importaba que ya yo me había alejado, que supuestamente esas respuestas no sirvieran para nada en este momento, pero había muchos niños allá afuera que estaban luchando con lo mismo que yo era niño. Hay muchas madres allá afuera que están luchando con sus niños, que no saben que los niños tienen esperanza, que no saben que esos niños pueden superarse, aprender, y muchos más con las ayudas, con las terapias, con los profesionales y que yo pensé en ese momento que yo aparte iba a trabajar ya no por mí, por todos los niños que hay allá afuera que estaban pasando y luchando por lo mismo que yo luché. Desde ese momento creé mi Foro Soy ASPI y comencé a trabajar todos los días a hacer estos niños. Lo que yo comencé a hacer fue a crear conciencia y escribía artículos que publicaba en Facebook y en mis redes sociales para que la gente entendiera de qué se trata el síndrome de Asperger, de una persona que lo vive, que lo siente y que ha pasado por todo
Y comencé así, con el paso del tiempo, fui escribiendo muchos, hasta que llegó el momento que tenía tantos artículos que me recomendaron que los publicara e hiciera un libro. Y en efecto eso hice. Comencé a publicar los artículos que hablaban sobre mi infancia, los junté todos, y ese primer libro que tú tienes, El niño que fui, luego los artículos sobre mi adultez, Bitácora de un adulto con síndrome de Asperger, y finalmente los que no hablaban sobre mi persona, sino artículos de opinión y reflexiones acerca de la condición. Así hice la trilogía del síndrome. Pero antes de publicarlo, Katiuska, yo pensé que el libro iba a tener más fuerza si yo iba a un médico. Yo al principio no médico, yo decía, ¿para qué yo voy a ir a un médico si ya yo estoy bien, ya estoy casado, yo no necesito nada de esto, yo no necesito ayuda? Pensaba yo. El hecho de que estuviera escribiendo estos libros me hizo pensar que los libros iban a tener más fuerza si yo era diagnosticado formalmente como síndrome de Asperger, así simplemente yo me identificaba como tal. Y bueno, como te dije, eso fue una lucha para mí, porque yo decía, yo no necesito que nadie me diga que yo soy síndrome de Asperger, porque yo sé quién soy, lo que tengo, yo sé lo que siento y lo que he vivido, decía yo. Y después pensé que si yo iba a un médico y el médico resulta que no era esa condición, eso iba a ser un trauma para mí, porque yo decía, ¿qué coinciden todas estas cosas? ¿Será mi imaginación mía? ¿Será que estoy loco? Y me daba miedo ir al médico y que estuviera equivocado, que todo daba que era mi imaginación o que era un error o algo así. Eso me confrontó, pero conocí a mucha gente del especialista, me dijeron que no importaba, que lo que yo tenía que hacer era experto, porque el peligro es cuando tú vas a un médico o a un terapeuta, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un neurólogo, que no es experto en la condición. Entonces, ¿qué pasa? Como no es experto en la condición, no ha estudiado de eso, si te dio 1 o 2 páginas como estaba en el pregrado, no está capacitado para diagnosticar o hacer descarte del diagnóstico de una persona. Entonces, por eso estuve equivocado, que te clasifican como depresivo, como psicópata maniático, cosas, muchos diagnósticos cerrados, porque no tienen las herramientas necesarias, no tienen los estudios y la experiencia, porque hace falta los profesionales, estudio y experiencia para poder diagnosticar esta. Yo fui agarrando estos consejos, conocí a algunos médicos expertos en esta condición, y la primera vez que fui al médico fui con psiquiatra Miriam Ortiz de Fundasperver. Fui con él y bueno, después de una serie de exámenes, de preguntas, de entrevistas, en efecto me diagnosticó como síndrome de Asperger. Esa fue la primera vez que para mí, digamos que fue un alivio, porque vi que no equivoqué, que no era todo casualidad, que no era coincidencia, que realmente lo que yo estaba pensando y lo que yo había leído. Y eso me dio alivio, me dio tranquilidad. Luego, unos años después, volví a ir con otra psiquiatra que también me hizo la misma evaluación. Me dijo que no porque desconfiara de la psiquiatra Miriam Ortiz, ella se llama Paconte, sino porque era su deber como psiquiatra saber realmente a qué se estaban enfrentando. Me hizo las evaluaciones también con un equipo multidisciplinario y también me diagnosticó como síndrome de Asperger, diagnosticado. Pero también me di cuenta, Katiuska, no solamente criticaba, sino que entendí a través de estas personas, de estos profesionales de la salud, que sí necesitaba ayuda. Yo pensaba que no, pero sí necesitaba ayuda. Y esa ayuda fue buena no solamente para mí, sino también para mi familia. Me hizo trabajar muchas cosas en las cuales yo influí y yo no daba mi brazo a torcer. Las personas con síndrome de Asperger a veces tienen ese pensamiento restringido y rígido, y eso me ha hecho a entender a los demás, a entenderme yo mismo y a ser un poco más flexible. Así es, muchos tenemos miedo a un diagnóstico, pues sin duda alguna la vida puede cambiar a raíz de este diagnóstico, pero como tú lo dices, es mejor estar como que en calma, encontrar esa respuesta que quizás estamos buscando desde hace algún tiempo. A los mamás, a los papás que nos están viendo, no tengan miedo al diagnóstico, como se los ha dicho Manuel Cedeño, hay esperanza. Todo a temprana edad, entre más temprano se diagnostique el autismo, las habilidades pueden desarrollarse mucho más fácil, acompañados de un equipo de expertos como él bien lo ha explicado. Con esto vamos a otro corte acá en Gente que Inspira y regresamos con mucho más de Manuel Cedeño, hoy en Gente que Inspira, hablando sobre la concienciación del autismo.
Katiuska González, su estilismo es gracias a Pierina, belleza y estilo.